Muchísimas gracias. Pues primero estoy encantada de estar en este espacio. Yo me siento en Talentland, siempre me siento como en mi casa, así que estoy muy honrada por la invitación. El propósito de esta charla es compartirles algunos pasajes, porque es realmente eso, compartirles algunos pasajes de mi historia y compartirles también una reflexión acerca del potencial que la curiosidad tiene como una herramienta de supervivencia tan necesaria, yo creo que siempre, pero más en tiempos de incertidumbre. Entonces, quiero empezar contándoles, no les voy a contar nada original en principio. Yo considero que cuando era niña era una niña muy curiosa. Yo creo que todos los niños lo son en alguna medida, pero yo era realmente muy curiosa y me metía en muchos problemas porque cuando me decían no toques allí, no veas eso, no vayas ahí, no esculques ahí, no abras esa puerta, no abras ese cajón, pues para mí esa era una invitación justo a hacer lo contrario. Dice Cristina Perirossi que cada cosa en su instinto es insistente y hablando de curiosidad, yo era y soy hasta la fecha muy insistente. Y mi conferencia se titula La curiosidad morbosa como profesión porque de todas las curiosidades posibles, esta que tiene que ver con los temas prohibidos es mi especialidad. Hasta la fecha, los temas que son así como espinosos, los temas tabú, esos que digamos como que causan escozor, causan temor, causan inquietud, esos que remueven la panza o que sacan perrillas en los ojos cuando ves algo que no deberías, pues esa es la clase de tema que a mí me interesa. Yo recuerdo que cuando era niña mi mamá me decía, pues lo que dicen las mamás, ¿no? No veas eso, la curiosidad mató al gato. Y yo decía, pues a mí qué me importa, yo no soy un gato, en dado caso, que se preocupen ellos, ¿no? Entonces, bueno, me metí en muchos problemas siendo niña, pero tengo que decir que caí en un ecosistema propicio para que mi curiosidad prosperara. Y esta me parece que es una reflexión importante porque la curiosidad, aunque es una facultad natural a todos los seres humanos, como es la facultad del lenguaje, tiene que caer en un ecosistema adecuado para poder florecer, si no se atrofia definitivamente. Y yo tuve la suerte de pasar una parte de mi infancia en una biblioteca en manos de un bibliotecario que hacía las veces de niñero a tiempo parcial y la verdad fue un gran tipo que me abrió pues las puertas de todo un acervo gigantesco que dejó en mis manos y eso para una persona con curiosidad morbosa como yo, así con una curiosidad galopante, pues eso fue una fortuna, ¿no? Porque encontré pues un mundo ahí, pues no solamente libros para niños. Cuando era niña empecé a leer toda clase de cosas, algunas las entendía, otras no, y eso me parece que fue un game changer para mí. Otra cosa fundamental que sucedió fue que estando en esta biblioteca, este caballero me prestó una máquina de escribir mecánica y entonces ahí empecé con dos deditos a teclear. Ya después con los años tomé un curso de verano de mecanografía y entonces ya me volví un poco más rápida, pero siendo niña empecé a teclear y allí empecé a escribir mis primeros poemas, de tal manera que fíjense, aquí les tengo una auténtica pieza arqueológica, un papiro egipcio, un documento de la antigüedad. Este es el primer cuento que publiqué cuando tenía 11 años en la jornada para niños. Y este papiro egipcio representa mucho para mí porque fue la primera vez que entendí que la curiosidad se podía cristalizar, que mi curiosidad podía tener un cauce, pues que no iba a ser una cosa desbocada sin sentido, sino que podía tener un propósito. Y entonces aquí está otra reflexión que quiero compartirles. La curiosidad no nada más necesita un ecosistema donde florecer, necesita convertirse en cosas, en materia, ¿no? Entonces yo muy prontamente entendí que la curiosidad se podía convertir en un objeto, en este caso en palabras, y que esas palabras podían resonar en alguien más. Y francamente, pues por allí me seguí como pollo sin cabeza y me fui
Seguí escribiendo muchos cuentos a lo largo de mi infancia, escribía, pero así desenfrenadamente, y cuando llegué a la universidad, pues lo primero que hice fue irme a personar, estudié comunicación, entonces me fui a personar a la carrera de comunicación, donde en ese entonces, aquí está otro documento de la antigüedad, fíjense, este es el otro papiro egipcio, esta era la revista que se hacía en la carrera de comunicación, por supuesto hecha con fotocopias, el comunal. Entonces yo ahí fui y me apersoné para ser voluntaria y empecé a escribir historias para seguir cristalizando mi curiosidad, porque yo quería seguir ahí como investigando, indagando y convirtiendo en objetos, en palabras, estas cosas que a mí me interesaban, unas más morbosas que otras, ¿no? Y pues ahí pude irle dando cauce y pude ir construyendo un propósito. Con el tiempo, como pues como toda la vida, si uno se afana mucho, si uno es insistente, como dice la Peri Rossi, en su instinto, con el tiempo se empieza a volver bueno. Yo no estoy diciendo necesariamente que me haya vuelto buena con las palabras, sino que me volví buena para curiosear. Entonces me di cuenta de que la curiosidad para mí podía tener un doble propósito. Por una parte, el propósito de convertirla en contenido significativo, no solo para mí, sino para otras personas, en forma de historias, de relatos, de reportajes, de crónicas, de reseñas, porque con el tiempo me empecé a diversificar. Y después, con el tiempo, cuando empecé a iniciar mi carrera docente, me di cuenta de que podía empujar a otras personas para experimentar con su curiosidad. Valdría la pena en este momento explicar de qué estamos hablando cuando hablamos de curiosidad para no dar por hecho el concepto. La curiosidad en sentido estricto es un apetito, y es importante tomar esto en cuenta porque yo detecto que actualmente hay un problema relacionado con la curiosidad y me parece que es un problema bastante grave. Lo veo en las aulas constantemente, pero no nada más en las aulas, porque no nada más formo a estudiantes de grado y de posgrado, formo también a profesores, formo a personas que trabajan en organizaciones, pues formo a adultos y empiezo a notar ya desde hace algunos años un problema relacionado con esto que les voy a decir. A ver, la curiosidad es un apetito, ¿ok? Es un ánimo por saber, pero para que este apetito se presente, nosotros tenemos que reconocer una brecha, tenemos que identificar que algo nos falta. Si tú no te sientes en falta, no vas a hacer nada por cerrar esa brecha. Necesitas sentir que algo te está haciendo falta. Y creo que vivimos en una época, ustedes lo saben, de alta proliferación de la información. O sea, la información, bueno, sale, pero hasta por debajo de las piedras, ¿no? Vivimos en la era de la proliferación de los sentidos y la información y tenemos un empacho de información. Entonces, cuando tenemos un empacho de información, no sentimos la brecha, no experimentas un apetito. Es como cuando tú has comido demasiado y entonces tienes un empacho y pues no puedes sentir hambre porque estás lleno. Y eso es lo que pasa, nuestro alto consumo de información produce la sensación equivocada, me parece, de que tienes conocimiento. Tener información no equivale a tener conocimiento. Cuando tú, digamos, yo creo que sí se puede tener demasiada información, pero nunca se puede tener demasiado conocimiento. Nunca se tiene demasiado conocimiento, porque el conocimiento es generativo, trae consigo más conocimiento y nunca tienes demasiado y de ese no tienes empacho, de ese no se siente empacho. Pero si tú te sientes lleno, crees que no te hace falta, pues entonces no sientes la brecha y entonces dejas de sentir curiosidad. Lo que yo he observado en los últimos años es que las personas están dejando de ser curiosas. Dejen ustedes si morbosas o no, eso es lo de menos. Bueno, yo soy una morbosa, pero los demás serán como quieran ser. Yo veo que la gente no experimenta curiosidad. Noto, por ejemplo, que si, ya dije ejemplo dos veces, disculpen, noto, por ejemplo, que hay casos en los que la persona no identifica el sentido de una palabra, el significado de una palabra, pero pues no hace nada por averiguarlo, pues, o sea, como que se queda a gusto, aunque muchos de nosotros cargamos una computadora que nos permite saber en el momento cuál es el significado de la palabra que desconozco, la gente dice, no, pues no, no sé qué es procrastinar y me da igual, ¿no? O sea, puedo seguir con mi vida sin saber qué es eso, lo dejaré para otro día. Verbigracia. Entonces, estamos empachados
no sentimos el gap, no sentimos curiosidad y eso es muy serio. Se suspende el deseo, básicamente se suspende la sensación del gap. Al respecto de todo esto que les cuento, me gustaría mencionar un libro muy interesante publicado hace unos pocos años por Ian Leslie. Este libro, la verdad, me tomó por sorpresa porque yo llevaba ya varios años madurando esta reflexión que hoy les cuento y después me topé con este libro que Leslie publicó en el 2016, se llama Curious, The Desire to Know and Why Your Future Depends on It. Y pues básicamente lo que dice Ian Leslie es que hay dos tipos de curiosidad, la curiosidad diversa y la curiosidad epistémica. La curiosidad diversa es esta, pues que tiene que ver con, pues no sé, scrollear, estar en el feed, scrolleando y viendo, pues no sé, lo que cada quien vea, gatitos que curan tu depresión, mapaches haciendo cosas, etcétera, TikTok, lo que quieras, sin ningún propósito. Pero resulta que nosotros podríamos hacer esto mismo, ver mapaches que curan tu depresión, mapaches haciendo cosas o gatitos que curan tu depresión o TikTok con un propósito, con el propósito de utilizar esa información y después convertirla en materia. Entonces, eso sí hace una gran diferencia, cristalizar la curiosidad. De otra forma, se convierte como en una especie de energía liberada que no se asienta, que no tiene una bajada y que simplemente se dispersa y no se convierte en una herramienta de supervivencia. Más adelante vamos a ver por qué. A mí me parece importante el tema del morbo, ahora van a ver por qué. En realidad, pues yo no sé, es una cosa que me pasó, un rasgo de personalidad, pero entonces me interesa mucho el comportamiento limítrofe y resulta que con el tiempo me volví antropóloga. Entonces, el comportamiento limítrofe en el mundo antropológico, pues es el comportamiento tabú. Y las prácticas tabú a mí me parecen siempre muy apasionantes, me da mucha curiosidad, como he dicho, y pues con el tiempo he empezado a especializarme en estudiar ciertos fenómenos al punto tal que eso ha empezado a redituarme. Entonces, eso quiere decir que la curiosidad tarde o temprano paga, al menos cuando aprendes a convertirla, a cristalizarla, cuando practicas la curiosidad epistémica. Entonces, volverte curioso en cierto sentido tiene una devolución, siempre y cuando cristalices y tengas un propósito, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, ¿qué es lo que hago y cómo es que mi curiosidad, morbosa o no, cómo es que mi curiosidad me paga? Pues hago varias cosas. Por una parte, doy clases, ya lo mencioné. Trabajo como profesora investigadora en Centro, que es una institución educativa especializada en la profesionalización de la creatividad, y también trabajo haciendo investigación en una consultora de tecnología que se llama Punk, que es una agencia que tiene oficinas en Vancouver, en Mallorca, en Cancún, en Ciudad de México, y pues básicamente, entre otras cosas, hacemos investigación y después generamos, cristalizamos en soluciones tecnológicas. En el caso de Centro, allí coordino el área de estudios de futuros y dirijo un programa en estudios de futuros. Y ahí básicamente lo que hacemos es formar a profesionales que están interesados en diseñar escenarios futuros y en mejorar sus habilidades de pensamiento anticipatorio. Y resulta que una técnica fundamental para mejorar tus habilidades de pensamiento anticipatorio consiste en aprender a mirar esto que Amy Webb, la directora del Future Today Institute, llama the fringe, las orillitas. Antes de que las tendencias se vuelvan tendencias, se llaman señales, se llaman pretendencias o pockets del futuro o hechos portadores del futuro. Y para aprender a descifrar estos hechos portadores del futuro, tenemos que aprender a ver, adivinen qué, las prácticas tabú, porque resulta que el tabú de hoy se convierte en el mainstream de mañana. Entonces, ¿qué creen? Es como si de repente pues estas cosas que yo he aprendido a lo largo de la vida fueran cayendo allí perfectamente, como si estas habilidades, pues en este momento hubieran encontrado su timing ideal.
Entonces, pues no solamente lo recomiendo para mis estudiantes, es una práctica, practicar la curiosidad morbosa con un propósito, es una práctica de supervivencia que recomiendo para las organizaciones y para las personas en general. ¿Por qué? Porque mira hacia las prácticas tabú sin juzgar, sino preguntándote qué quieren decir, ¿ok? ¿Qué implican? ¿Qué significan? ¿A qué necesidades están atadas? ¿A qué reglas del comportamiento colectivo responderán? Tratando de descifrarlas más que de juzgarlas, te permite de alguna forma prever tendencias y anticiparte al futuro de tal manera que la realidad no te tome con los pantalones en las rodillas, básicamente como está sucediendo hoy. Entonces, es en muchos sentidos que la curiosidad, morbosa o no, te puede pagar. Eh, Tengo una pregunta que hacerles, que es esta que he anotado en mi diapositiva de última tecnología, que es ¿cómo vas a alimentar tu curiosidad hoy? Porque de lo que va lo que les quiero compartir es justamente de esto, de darnos cuenta de que a veces nosotros dejamos de cultivar nuestra curiosidad, ¿ok? No estoy diciendo que necesariamente todos tengamos que volvernos unos morbosos y meternos a buscar cosas a la deep web para después soñar pesadillas, como a veces me pasa a mí, tengo que decir, que he visto cosas de las que me he arrepentido, lo admito. De lo que se trata más bien es de recuperar la capacidad para detectar el gap y para recuperar nuestra capacidad para sentir este apetito por conocer. Porque si tú estás nada más empachado de información, te sobrecargas de información, me parece que atrofias la capacidad de sentir apetito por conocer un poco más. Y en esto también coincide este caballero que se me adelantó con Curious, Ian Leslie. Entonces, seguramente van a querer saber más acerca de estas fuentes que les he sugerido. Aquí están, por supuesto, en mi otra diapositiva de última tecnología, Curious, de Ian Leslie. Si quieren saber más sobre cómo detectar pretendencias, les recomiendo ir al libro The Signals Are Talking de Amy Webb. Y si les interesa saber más sobre las historias de Cristina Peri Rossi, esta fantástica escritora uruguaya que habla de cómo cada cosa en su instinto es insistente, les recomiendo ir a este fantástico libro de minificciones que se llama Indicios Pánicos. Si quieren saber más sobre cómo detectar pockets del futuro o pretendencias, pues por supuesto pueden acudir a Centro, donde tenemos una especialidad. De hecho, estamos a punto de empezar clases apenas pase esta situación que nos tiene a nuestras casas, nosotros ya nos estamos alistando para recibir a la séptima generación de especialistas en diseño del mañana. Entonces aquí aprovecho para mostrarles, ¿ok? Pero pueden saber más en la página web de Centro y nos quedan todavía unos minutos. Fui como metralleta lo más rápido posible para que tengamos unos 10 minutos para poder ver sus preguntas y sus inquietudes. Me va a encantar saber de ustedes y ver si podemos tener un poco de interacción. Muchas gracias. Hola, muy bien. Hola, hola, hola. Muchísimas gracias, Carla. Oye, a ver, creo que vamos a tener un poquito más para platicar. Ah, Entonces, fantástico. sí, quiero ver si me pueden apoyar con las preguntas, porfa, equipo, para hacer una interacción con Carla. Carla, estaría un poquito, no sé si es mucho atrevimiento o algo, que No, no, por favor, atrévete. Necesitamos curiosidad de la morbosa, por favor. Hazme preguntas morbosas de preferencia, Ale. eso te iba a preguntar. Justamente, mencionas muchos que te has encontrado con temas escabrosos, mencionas un poquito de la Deep Web. Sin embargo, ¿qué otros Ay, temas perdón. como igual de escabrosos que deben de ser platicados o mencionados? No sé si tengas una lista, unos 5, porque creo que si nos platicas un poco más,
estaría bien interesante saber qué es lo que morbosea a Carla. Me imaginé que podían preguntarme algo así. Tengo una respuesta preparada para eso. No voy a revelar ahora qué clase, bueno, sí puedo contarles qué clase de temas he investigado, pero no voy a revelar por ahora en qué estoy trabajando porque quiero alimentar su morbo. Pero sí les voy a contar algunas de las cosas que he investigado, que no son especialmente morbosas, tengo que decir. Entonces ahora a lo mejor se va a desinflar un poco, van a decir, ¿cómo? ¿Cómo eso? Pero lo que estoy investigando ahora es realmente muy morboso, así que esperen mi próximo libro. Por ejemplo, esta es una de mis investigaciones más recientes. Esto fue mi investigación doctoral, se llama Busco pareja es demasiado pedir, un estudio acerca de las representaciones del deseo en Internet. Y aquí lo que hice fue meterme a estudiar varios años cómo funciona el fenómeno de las citas por Internet. Me metí a estudiar a fondo, ahí sí no en la Deep Web, pues, o sea, estudié, o sea, no suelo investigar propiamente la Deep Web. Se puede ser morboso en la web común y corriente, en la versión más superficial de la web se puede perfectamente. Es más, no necesitas, que quede claro, para ejercitar el morbo no necesitas entrar a Internet. Así de sencillo. La realidad offline da suficiente para alimentar la cabeza, la imaginación y la curiosidad. No necesitas ni siquiera tener wifi, así de sencillo. Pero en este caso, por ejemplo, lo que yo hice fue meterme a estudiar las prácticas de representación del deseo cuando las personas están buscando pareja en sitios por internet, sin juzgar, sino intentando descifrar cuáles son los códigos culturales que están representados allí. Y todo empezó por una curiosidad personal, tal cual, ¿no? Fue así como de, o sea, empecé a estudiar esto en el 2008 cuando Match.com llegó a México. Yo dije, esto es muy interesante, a ver, ¿qué es lo que la gente está diciendo acerca de sí misma cuando publica su foto en internet, etcétera? Pero repito, más como genuina curiosidad que diciendo como, ay, qué mal está eso, ¿no? O ay, qué bien está eso, sino más bien preguntándome qué es lo que esto quiere decir. Esta pregunta de qué es lo que quiere decir, pues es una pregunta de insight propia de la antropología interpretativa de Clifford Geertz. Nos dice Claro. aquí, a ver, nos Te la voy a leer. pregunta. Ajá. Muchas gracias, Sí, porque yo yo te estoy la medio redondeo. cegatona, entonces gracias. Sí, no te preocupes. Mira, justamente enlazando que acabas de decir que son curiosidades personales, y Liliana Güello creo Sí, que trae esa inquietud. Dice, yo soy súper curiosa en cosas súper divergentes, pero que siento que me hacen completa arte, tecnología. Lo intento, o sea, si quiero hacer zapatos, me inscribo a un curso. Siento que a veces no encajo qué tipos de trabajo son ideales para mi personalidad. Supongo que quiere como indagar un poco en cómo encontramos, somos curiosos en tantas cosas y cómo lo adaptamos a nuestra sí. personalidad. Pues creo, a ver, esta pregunta que nos está haciendo Liliana tiene que ver con esto que yo mencionaba hace un rato, de darle propósito a esa curiosidad. O sea, no es que esté mal simplemente scrollear para que descanse tu Claro. mente. Nada de lo que estoy diciendo es con juicio de valor. No, no estoy diciendo deben ser así o deben ser así. Les estoy compartiendo una experiencia y una preocupación. Y lo que estoy diciendo es que la curiosidad es una herramienta de supervivencia. Sin la Ujú. curiosidad, tú pierdes capacidad para reaccionar ante el cambio. Eso es lo que estoy diciendo, ¿ok? Si tú no eres curioso, no eres capaz de darte cuenta de las señales de cambio. Y si no detectas las señales de cambio, entonces las cosas cambian y te toman por sorpresa, justo como nos está pasando ahora. Entonces, ¿por qué la gente dice, ay, pero es que había señales acerca del COVID, hacía tanto y nadie reaccionó? Ajá, pues estábamos viendo gatitos que curan tu depresión, estábamos haciendo otra cosa, ¿ves? Entonces, yo creo que de lo que se trata es de darle un propósito a esa curiosidad. Me encanta que sea súper curiosa, Liliana, y me parece que vivimos en una época en la que se puede ser curioso de muchas cosas, pues de hecho se necesita una formación de té, ¿no? Saber mucho de todo y tener como una especialidad en particular.
Yo, por ejemplo, pues procuro alimentarme de muchas cosas, o sea, curiosear de muchos temas de interés, abarcar lo más que puedo, pero en lo que trabajo específicamente es en pequeña minería de datos, antropología visual, y de unos años para acá también he empezado a incursionar en el mundo de los estudios de futuros, pero vamos, las cosas que yo hago tienen una bajada en particular. Mi recomendación sería seguir explorando y ver. Vivimos en una época en la que hay una diversidad gigante de cursos, no nada más de licenciaturas, de cursos con los que puedes complementar tu formación y darle cauce a tu curiosidad. Pero en todo caso, mi pregunta sería, ¿en qué vas a convertir esa curiosidad? ¿Cómo le vas a dar un propósito, no? O sea, dale sentido, vuélvela a un objeto, no la dejes ahí. No más, si te gusta, o sea, si quieres hacer zapatos, hazlos, pues hay cursos para hacer zapatos, ¿no? Y puedes tomar cursos online para hacer eso. En Centro, por cierto, tenemos cursos para diseño de zapatos y accesorios, entonces, zapatos y talabartería, de hecho. Entonces hay muchos caminos, pues nada más hay que darle un propósito para que no sea como una especie, decía yo, de energía dispersa, que no se cristaliza, sino que hay que volver la cosa. Yo a lo largo de los años lo que noto cuando reviso eh, mi historia, pues es que lo que me ha salvado, creo, es materializarlo, convertirlo en cosas, convertirlo en historias, convertirlo en libros. Por ejemplo, muchas de las cosas que curioseo y que no se convierten en estudios, lo he convertido en historias. Y, por ejemplo, aquí en este libro, que empezó siendo, esta es una segunda edición, pero empezó siendo este libro, Pobre Amor Heterosexual, pues concentra muchas historias que empezaron por curiosidades personales, ¿no? Así como morboseando tal cual, son pequeñas historias de cosas que morboseo. Si se quieren enterar para responder a tu pregunta que me hacías hace rato, Ale, de qué morboseo, aquí están las respuestas, ahí se van a enterar de lo que morboseo. Hago historias de ficción con eso, fíjense. ¿Hay alguna otra pregunta? No te escucho. ¿Me escuchas? Ya, ahora sí. Ok, perfecto. A ver, Carla, otra cuestión. Por ejemplo, la gente, ahorita tenemos un mar que es el Internet, ¿no? Y creo que eres la persona correcta para darnos una guía de una investigación más objetiva, ¿no? Porque en Internet caes, de repente toda la gente se siente conocedor y desarrollador de contenido y puedes caer en mucho morbo falso, ¿no? Información falsa. Danos así a un nivel tuyo de investigación, ¿cómo te sales de estos hoyos que de repente te encuentras y dices, esto es verdad, no es verdad? Me dice que es tal persona, líder del tema, pero puede que no sea así. ¿Cómo se sale de los hoyos? Qué buena pregunta. Yo creo que tenemos que aprender, a ver, parte de cultivar la curiosidad incluye aprender a cultivar el pensamiento de primeros principios. Y eso incluye aprender a sospechar, ¿ok? Aprender a hacer esto, ¿no? Como decir, ¿será o no será? Aprender a sospechar. Entonces, por ejemplo, ahora estoy participando en un curso con 2.500 estudiantes y les he pedido hacer una investigación sobre X tema, el cómputo de la red, y la mayor parte de los estudiantes me mandan el resultado de su investigación con una sola fuente, una Mm. sola. Y yo digo, una sola fuente no puede ser, porque si no haces, por ejemplo, ahí les va mi recomendación, mi regla ninja de oro, pues haz un buen estado del arte. Ten un panorama lo suficientemente exhaustivo y busca en fuentes diversas y confiables. No te quedes con lo primero que te encuentras, ¿no? O sea, Wikipedia está bien para empezar, pero es una fuente secundaria. Ve a fuentes primarias, checa libros, checa revistas, checa blogs, checa podcasts, checa películas, checa el Twitter, contrasta todo eso, ¿no? Revisa revistas científicas. En las revistas científicas también se publican cosas falsas, por cierto. Entonces hay que contrastar, ir a varias fuentes, identificar los patrones y después tú formular tu propio criterio. Yo creo que eso es lo mejor que se puede hacer si vamos a investigar. Hacer investigaciones, digamos, lo más exhaustivas posibles,
logrando cierto agotamiento categorial hasta que tú logras ver ciertos patrones, pero si no entrenas tu sospecha, o sea, estoy hablando aquí de curiosidad, pero también de aprender a sospechar, pues si tú no entrenas tu pensamiento de primeros principios y dices, a ver, espérate, ¿esto será o no será? Esto no me suena. A veces Ujú. así les digo a mis estudiantes, oigan, si les parece que el autor está siendo un idiota, es porque quizás lo es. Confíen en su intuición, a lo mejor este tipo es un idiota. Contrástenlo y después saquen su propia conclusión. Esa es una manera de hacerlo. Wow, sí, totalmente. Creo que el criterio personal, sobre todo como dices, ¿no? Cuando tienes tanta información, a veces el criterio personal se nubla. Sin embargo, la información te debería de dar poder de decidir que si sospechas que tienes razón o si no. Pero creo que sobre todo ustedes, los académicos, las académicas, se empapan tanta de información que te sientes de repente chiquito, ¿no? Entre el mar de conocimiento que puede llegar a haber. Pues, a ver, yo creo que lo que haces es desarrollar estrategias para navegar. Yo no siento que me pierdo porque ya sé dónde buscar. Vas desarrollando tus rutas de navegación y vas aprendiendo dónde buscar primero, cómo contrastar. Yo creo que es eso, ir desarrollando pensamiento de primeros principios y el oficio te va dando cierto olfato, pues tú dices, no, esto no me suena, lo contrastas con todo esto, detectas un patrón que no te checa y bueno, de todos modos te puedes equivocar, no es infalible. No hay necesidad de perderte en un mar de información si lo sabes navegar, ¿no? Vas diseñando tu propia cartografía y la curiosidad es un instrumento para dibujar esa cartografía, justamente. Oye, Carla, tenemos esta pregunta que la veo muy enriquecedora porque justamente Venga, yo venga, soy súper preguntona, ¿no? Entonces, venga, obviamente hay un momento donde yo ya me digo, ya cállate, Ale, o sea, ya, hasta aquí llega está bien, venga. ajá, entonces preguntan, ¿cómo ejercitas la curiosidad en otros? Porque tú ya la tienes, ¿no? Pero si quieres un equipo más creativo, en tus alumnos, por ejemplo, ¿cómo se ejercita este tema? Amo esa pregunta de verdad. Miren, por ejemplo, con mis estudiantes de licenciatura hago retos, hago muchas salvajadas, tengo que decir, y hago esas salvajadas porque tengo la fortuna de trabajar en organizaciones que me dan margen para experimentar. En ese sentido, creo que tanto Centro como Punk son organizaciones muy flexibles que siempre tienen espacio para experimentar, probar cosas y pues sí, estar dispuestos a ver qué pasa con eso. Centro, siendo una institución especializada en la profesionalización de la creatividad, pues cuanti más, ¿no? Entonces ahí nos dan la oportunidad de poder hacer muchos de estos experimentos, no lo digo en términos de que usen mis estudiantes de conejillos de indias, sino en términos de que los estudiantes deben experimentar pues con su propia curiosidad. Entonces, por ejemplo, en licenciatura hago retos relacionados con temas que a ellos les causan morbo. No se los planteo así, sino les hago un planteamiento en términos de date la oportunidad de investigar temas que tú consideras prohibidos. Nadie te ha dicho que son prohibidos, pero tú consideras que lo son. Entonces, los pongo a investigar de repente temas que son tabú. Mm, Y esto lo hago con el afán de provocar su curiosidad visceral, ¿ok? Para que la mm, contacten otra vez a nivel corporal, porque cuando se atrofia tu curiosidad ya no la sientes en el cuerpo y la curiosidad se debe experimentar a nivel corporal. Entonces, mm. para que ellos vuelvan a sentir el apetito de saber, les propongo temas o les pido que ellos propongan temas que les provoquen, sin juzgarlos. Yo les digo, aquí vas a poder investigar la cosa más extraña que se te Ujú. ocurra, o la cosa que tú crees que nadie te daría permiso de saber, eso que tú crees que está súper prohibido, lo vas a averiguar, pero de forma sistemática, lo vas a investigar bien y a fondo y te vas a comprometer con eso, ¿no? Lo vas a investigar
con todas las de la ley, con todos los recursos posibles y hasta sus últimas consecuencias. Obviamente, siempre y cuando no pongan en riesgo su seguridad, eso sí, no, ese sería el límite, pues, la legalidad y la seguridad. Entonces, siempre y cuando no pongan en riesgo su integridad, yo les propongo explorar a fondo temas que son limítrofes. Ahora, no los propongo yo porque el tabú cambia tribalmente, ¿no? Cada tribu construye sus propios tabúes, que son finalmente linderos de lo que consideramos que es ser humano. Nosotros nacemos sin ser humanos, no nacemos siendo humanos, pues nos volvemos humanos a lo largo de la vida, como dice Clifford Geertz. Entonces, lo que consideramos tabú puede variar en cada cultura. Les pido a mis estudiantes que, de acuerdo a su idiosincrasia, a su cultura, a su generación, propongan temas que ellos consideran que les provocan ese apetito. Y vámonos con todo. Y son descubrimientos de repente muy fuertes, pues, porque sí, pues, me meten a estudiar así como que me dicen, ¿de verdad me vas a dejar, me vas a dar permiso de investigar acerca de tal cosa? Sí, y no solo eso, te voy a dar herramientas para que vayas a fondo y realmente entiendas qué es ese fenómeno, ¿no? Entonces hago ese tipo de cosas, hacerles sugerencias de temas que les provoquen de verdad. Y estas mismas sugerencias se las hago también a profesores, digamos, de nivel superior, porque este tipo de experimentos son adecuados para estudiantes más grandes, para propiciar la curiosidad en ellos, ¿no? Y con mis estudiantes de posgrado, cuando tengo la oportunidad, también hago esta clase de experimentos y invito al tabú a mi clase. O sea, hablamos de temas tabú sin juzgar, ¿no? Como para poder explorar los linderos, este fringe que mencionaba hace rato, el fringe de Amy Webb que nos permite detectar las semillas del futuro, pues son linderos de lo que consideramos el comportamiento humano y hay que ir hasta allá y no tener miedo de tratar esos temas para que te mueva la curiosidad, ¿no? Para que te Claro. lo sientas de la víscera. Oye, Carla, aprovechando el espacio, ¿me escuchas bien? Sí, claro. Sí, súper. Aprovechando el espacio, mira, hay una otra pregunta que creo que tocaste un tema que es objetizar la curiosidad, ¿no? Hacerla objeto. Objeto, sí. Sí. Entonces, te la voy a hacer igual y nos respondes una y luego la otra. Entonces, pregunta Sí. Itzel, ¿cuál podría ser el camino para encontrar nuevas formas o crear nuevas tendencias? Supongo que ella ya como que quiere ser objeto, pues, creadora de tendencias por medio de la investigación, la curiosidad, etcétera. Y por otra parte, me gustaría aprovechar el espacio de Talent Woman, que nos ven mamás, que nos ven padres de familias, y cómo sembrar como estos temas desde chiquito, pues, como siento que la cultura mexicana está muy arraigada a, no, esto no me platiques. Entonces, alguien, una experta que ha escabrado los temas más profundos, ¿qué nos puede decir a estos padres, a estas madres, acerca de cómo dejar a los niños que están curiosos, no asustarse ante esos temas, porque al final no pasa nada, ¿no? Bueno, me parece que en el caso de esta segunda pregunta, tú ya has planteado una parte de la respuesta, ¿no? Que es un poco bueno, yo no tengo hijos, entonces no sé cómo no sé cómo van a recibir esta recomendación los papás. Y mi fuerte es trabajar con jóvenes en educación superior, o trabajar con adultos en posgrado o trabajar con adultos en organizaciones. Entonces mi experiencia es un poco distinta. Y a lo mejor los padres lo van a encontrar muy atrevido de mi parte. Sí pienso que es importante no, digamos, a ver, esta es mi recomendación, no empachar a los hijos con demasiada información. Eso me parece que no es una recomendación atrevida. No dejar que los hijos se empachen con información, sino que sientan el apetito y experimenten la brecha de la curiosidad. Porque si tú los rellenas con información, ellos no van a poder sentir que algo les falta. Y si ellos no sienten que algo les falta, se va a atrofiar su curiosidad, ¿ok? Cuando los niños, o sea, como he dicho, todos nacemos con la facultad natural de sentir curiosidad, pero si esa curiosidad es llenada
Eh, lo que decía hace rato, como cuando tú comes mucho y sientes el estómago lleno, ya no puedes tener hambre. Entonces, si a ti te dicen, ¿quieres más papitas? ¿Quieres más sopa? ¿Quieres más gelatina? Te comes todo eso y después ya no tienes hambre. En ese sentido, una recomendación sería eso, pues permitir que los niños se aburran, que me parece que no soy la única que lo dice, hay muchos otros expertos, de hecho especialistas en niños que lo dicen. Aprender a lidiar con el aburrimiento es una forma de fomentar el contacto con el gap, pues que es como, pues arréglatelas, experimenta el apetito, la curiosidad, ¿no? Siente que algo te falta, experimenta el gap y rellena tú ese gap. Tú tienes que recorrer ese camino. Esa podría ser una recomendación no invasiva para los papás. Y para el caso de quien nos pregunta acerca de las tendencias, a ver, antes de producir tendencias, mi recomendación sería entender cómo funcionan las tendencias. O sea, Claro. antes de generar tendencia, de imponer tendencia, o sea, las tendencias, en principio, hay que entender lo que son. Son un fenómeno del comportamiento colectivo. Las tendencias involucran a un montón de gente, ¿ok? Entonces, yo creo que primero hay que entenderlas. Hay que entender cómo son, cómo funcionan, entender su ETA, su tiempo de arribo, entender cómo funciona su adopción, cómo es su curva de adopción, entender cómo es su operación, entender qué son, aprender a descifrarlas y entonces sí, ya que aprendas a descifrarlas, provocarlas, ¿no? Hay distintos métodos para aprender a analizar tendencias. Está, por ejemplo, bueno, el más conocido es PEST, que es un método para hacer un análisis de tendencias de 360 grados, y hay pues distintas agencias también que sintetizan tendencias, no sé, en este momento pienso en Wire o en Cager o en el mismo Future Today Institute, que cada año publica un fantástico, bueno, una serie de fantásticos reportes de tendencias. Pero yo diría, antes de pretender imponer tendencia, pues hay que aprender a estudiar las tendencias. Me iría por ahí más bien, ¿no? Claro. Oye, Carla, y aprovechando ahorita que nos estás pasando unas herramientas, porque justo no sé si tengas algunas herramientas cómo empezar a ser curioso, a investigar de manera correcta, ¿no? Porque meterte a Google y poner cómo funciona esto, no sé qué tanta herramienta sea. ¿Cómo se llaman estas Exacto. metodologías? Siémbranos ahí una semilleta de conocimiento de metodologías que luego podamos buscar. Para aprender a investigar, híjole, bueno, a ver, es que la verdad ahí sí yo de plano digo, suscribo el método científico y por supuesto tiene eso tiene muchas vertientes, ¿no? Y hay muchos caminos, muchas técnicas, etcétera. Yo diría que todo empieza, para aprender a investigar, todo empieza por aprender a formular tus propias preguntas, aprender a hacer buenas preguntas. Y esa es una recomendación para individuos que quieren formarse a sí mismos, pero también para profesores, pero también para padres de familia, o sea, para todo el mundo. Yo creo que darte la oportunidad de formular buenas preguntas es el principio de toda investigación. O sea, mis recomendaciones son bien simples, pero son muy difíciles. Te lo digo porque luego practico con mis estudiantes y les cuesta mucho trabajo. Entonces, lo más difícil, creo yo, de aprender a investigar es formular eh, una buena pregunta que empiece con la palabra cómo, ¿no? ¿Cómo, cómo ocurre esto? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ocurre tal fenómeno? ¿Cómo se representa tal cosa? Entonces, aprender a formular una buena pregunta toma tiempo, pero si tú formulas una buena pregunta, ya tienes la mitad del trabajo hecho. Esa es la verdad. Porque la pregunta lleva dentro de sí misma, digamos, como la pista de cuáles son los métodos y técnicas que deberías utilizar para responder. Y te va a parecer una tontera lo que te voy a decir, pero algo fundamental para investigar en esta época en la que estamos empachados de información es desarrollar técnicas para mantener la atención. El primer enemigo de la investigación es la distracción, neta que lo es.
porque si no te concentras, no puedes investigar ni madres, esa es la verdad. Entonces, aprender a aplicar técnicas sencillas como la técnica del pomodoro de Francesco Cirillo, o sea, utilizar un pomodoro, un timer de cocina o utilizar tu reloj, tu celular o cualquier cosa y contar periodos de 25 minutos y trabajar durante periodos de 25 minutos sin distractores, pero así, sin celular, sin teléfono, sin nada más que lo que estás haciendo, es fundamental. Con mis estudiantes de posgrado, por ejemplo, les pido que utilicen la técnica del pomodoro para pensar. La gente ya no lo hace. O sea, yo les digo, porque me dicen como, es que me cuesta mucho trabajo formular mi pregunta de investigación. Y yo digo, ok, bueno, pon tu pomodoro y siéntate a pensar. O sea, no va a llegar de Google, no la vas a encontrar en un libro. La pregunta de investigación tiene que salir de tu cabeza y tiene que ser producto de tu curiosidad. No vas a sentir el gap, el vacío, si no te sientas a pensar. Tal cual se los digo, no se estimulen, dejen de estimularse. Por 25 minutos dejen de estimularse. Y mira que yo soy súper amiga del celular, pues me encanta el celular, adoro mi celular, pero para procesos de investigación tienes que dejarlo estar y lo dejas al menos 25 minutos, te sientas a pensar qué es lo que realmente quieres saber, cómo lo quieres hacer, cuál es la pregunta y esos 25 minutos te van a permitir avanzar un montón. Entonces, te estoy diciendo dos cosas súper puntuales, formular buenas preguntas y utilizar la técnica del pomodoro, como aprender a hacer pequeños sprints de trabajo desconectado, sin estimularte, sino utilizando tu cabeza, Ujú. sin como rellenarte de información, porque si no, no hay esta experiencia de cuál es tu vacío. ¿Y qué crees? La investigación es, digamos, como una materialización de la curiosidad. ¿No? Mm, Sin claro. curiosidad, más bien, sin curiosidad no hay investigación. Uno investiga para despejar un interrogante. Entonces, si te estás estimulando todo el tiempo, pues no hay un gap que te permita tener ese interrogante. No va a haber un eureka, ¿no? Oye, Carla, sí, muchísimas gracias. Esta respuesta creo que estuvo muy completa y tenemos chance para una más y creo que esta puede ser muy buena para cerrar, porque la curiosidad a veces va de la mano con la desesperación de querer saber la respuesta, ¿no? Sí, Y claro. Uf, nos preguntan, cuando siento curiosidad intensa, quiero ver resultados, quiero comprobar mi hipótesis ávidamente. Como no dejo que esto haga que salte a conclusiones rápidas, ¿cómo hago que esto no salte a conclusiones rápidas? ¿Qué preguntas tengo que internalizar? O sea, ¿cómo no nos adelantamos a este proceso? qué Ayúdanos poquito, barbaridad. Esto ya se convirtió en un grupo de autoayuda, amigos. Es totalmente cierto lo que nos están diciendo. Qué barbaridad. Está cañón, tienen toda la razón. Esto que nos están reportando se llama ansiedad, ansiedad cognitiva y es un problemón. Pero mi mejor recomendación aquí es pura fuerza de voluntad. Y hay una regla de oro. Aquí les va la regla de oro del problem solving, una regla de oro para solucionar problemas. Investigar implica despejar un interrogante, casi siempre ese interrogante está relacionado con un problema que quieres resolver. A veces no, pero con mucha frecuencia está relacionada con un problema que quieres resolver. Cuando estés pensando en el problema, está prohibido pensar en la solución. Prohibido, así, regla ninja. Cuando estés problematizando, intentando entender el cómo está el asunto, cuál es el problema, qué se conecta con qué originó qué, cuáles son los layers, las capas, etcétera. Cuando tengas tu pomodoro, tus 25 minutos sin estimularte para pensar en el problema en profundidad, está prohibido pensar en la solución. Eso que estás sintiendo, ese impulso, no es solamente la curiosidad, es curiosidad mezclada con ansiedad cognitiva. La curiosidad puede ser muy poderosa y eso está muy bien, pero no la debes dejar que se junte con la ansiedad cognitiva, porque la ansiedad cognitiva es ese impulso por buscar el shortcut. Yo creo que la curiosidad sabe esperar. ¿Y saben qué?
les tengo una conclusión fundamental. Espero que no se olviden de esto. Bueno, dos cosas que quiero decirles para terminar. No se les olvide que ustedes no son un gato, no tengan miedo. La curiosidad mató al gato, pero ustedes no son un gato. Entonces pueden ser curiosos. Uno. Y dos, la curiosidad siempre paga. La curiosidad cuando tiene un propósito siempre paga, siempre tiene una devolución. Entonces, si cultivas la paciencia, la curiosidad te va a pagar, va a haber una evolución. Nada más le tienes que dar un propósito, encarréala en algo, conviértela en un objeto, en un poema, conviértela en palabras, conviértela en un invento, conviértela en una pieza de indumentaria, en una idea, en un boceto. Dale propósito, nada más encarrérala para que no se disperse como energía que se pierde ahí en el infinito. Entonces, nada más no se olviden de eso y creo que así lo vamos a lograr. Carla, muchísimas gracias. Qué gusto, qué placer, qué rica plática nos acabas de dar. Perfecta para jueves en la noche. Los invito a que saquen su bebidita y se vuelvan a escucharla de nuevo en un ratito que la subamos. Bueno, salud. Muchísimas Salud. gracias. Gracias a ustedes.